la entalpía menos la temperatura por la diferencial de la entropía. Sabemos que la diferencial de la entalpía es igual a la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen más el volumen por la diferencial de presión. Y sabemos que el trabajo es igual a la presión por la diferencial del volumen. Entonces, aquí tenemos que la diferencial de la entalpía, sabemos que es esto. Entonces, aquí lo que vamos a colocar, si recordamos que la energía interna es una suma de las energías que son tanto potencial como energía cinética, pero como nosotros estamos trabajando, por así decir, estamos realizando el docking, dando el supuesto de que la temperatura es estable y si consideramos los sistemas fisiológicos, los sistemas biológicos, realmente ocurren las reacciones a una temperatura constante, ¿no? Entonces, no vamos a tener el efecto de aporte de la energía cinética, sino en una energía potencial. Entonces, la energía potencial que nosotros consideramos aquí es la energía potencial electrostática, porque vamos a tener, como ya hemos visto, la interacción entre las diferentes cargas. Este factor de aquí, olvidé decirlo, pero es cero, porque nosotros cuando trabajamos en el laboratorio, cuando trabajamos en un lugar específico, nuestros ensayos no van a estar sujetos a variación de presión, porque vamos a estar a una presión específica. Entonces, la diferencial de presión es cero, por lo tanto, todo este término es cero. Ahora, regresando. Entonces, nosotros estamos haciendo ahorita la comparación, ¿no?, de entre el complejo que se forma enzima sustrato o proteína ligando con la proteína y el ligando solos. Entonces, nosotros colocamos la energía potencial electrostática de la proteína con el ligando menos la energía potencial electrostática de la proteína y del ligando solos. Entonces, hay otra consideración aquí. Recordemos que cuando nosotros realizamos un docking molecular, realmente lo que ocurre es que el ligando va a dirigirse hacia el sitio activo de la proteína, pero estamos en medio acuoso. Entonces, todas las moléculas de agua que están alrededor tienen que moverse de cierta manera para que pueda haber la interacción. Entonces, el hecho de que se tenga que hacer un movimiento de estas partículas, del agua en este caso, causa un desgaste energético. Entonces, lo podemos considerar como trabajo. Por eso nosotros aquí reemplazamos, ¿no?, esta parte de aquí, que es del PdB, que es los W. Entonces, tenemos la parte de la interacción con el agua, el efecto que tiene el agua en la proteína ligando unidos y el efecto que tiene el agua en la proteína y ligando cuando están individuales. Y también nosotros vamos a tener el efecto, o más bien ya la temperatura, con la variación de la entropía de la conformación. Entonces, la entropía es, a grosso modo, el desorden, por así decir, es como se lo suele denominar más fácilmente. Entonces, la entropía que nosotros vamos a tener es la entropía cuando tenemos la conformación del ligando y la proteína. Entonces, esa es la que nosotros consideramos. Cabe recalcar que nosotros tenemos esta parte, esta nomenclatura que se refiere a las energías promedio tipo Boltzmann. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de distribución de Boltzmann, nos referimos a una distribución de probabilidad de que un sistema esté en un estado determinado en función de la energía de ese estado. Entonces, como nosotros ahorita estamos evaluando el estado de la conformación con el estado de los solitarios, entonces es importante realizarlo como energías promedio tipo Boltzmann, porque estamos considerando el efecto de estos dos, ¿no?, de la conformación y del ligando y la proteína solos. Ahora, nosotros para la interacción entre el ligando y la proteína tenemos modelos de unión. Bueno, hay tres. El primero de ellos es el más sencillo, que es la llave cerradora. Entonces, en la llave cerradora nosotros le pensamos a la proteína y al ligando como elementos con una conformación que no varía, pero que son adecuados para la interacción entre sí, es decir, que la proteína, con la conformación que mantiene, tiene un sitio activo que es adecuado para la conformación que tiene el ligando. Entonces, no pasa nada más allí, interactúan y no hay ningún otro cambio conformacional. En cambio, en el acoplamiento inducido, lo que pasa es que
yo tengo una proteína que tiene su conformación, pero cuando el ligando se acerca y empieza a interactuar con la proteína sufre un cambio conformacional para poder ser más adecuada o más apta para el ingreso del ligando. Y finalmente la selección conformacional. En la selección conformacional, el que cambia de conformación realmente es el ligando. Entonces tenemos la proteína y el ligando va uniéndose y va viendo cómo me conformo de mejor forma, cuál es la conformación más adecuada para poder entrar al sitio activo de forma correcta. Ahora, en función de lo que hemos visto, ¿no? De la energía libre de Gibbs de unión y cómo ocurre la interacción, nosotros podemos introducir una función de puntuación o el scoring. Entonces aquí agregué, bueno, un artículo en donde destacan que realmente la interacción que ocurre es una combinación entre la de acoplamiento inducido y la de selección conformacional. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues igual que en el acoplamiento inducido, viene el ligando, empieza a interactuar con la proteína y la proteína cambia su conformación. Pero eso no es suficiente para que haya una buena interacción. Entonces, el ligando también cambia su conformación para ahí sí poder acoplarse de buena manera. ¿Qué hace la función de puntuación? Pues la función de puntuación, de cierta manera, o en estas palabras lo voy a decir, que es como que siguiera una trayectoria, sigue una trayectoria en los pozos energéticos, buscando cuál es la mínima energía. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, una energía mínima local, pero acá tenemos la energía mínima global. Entonces, esta energía mínima global es la que se espera llegar, porque siguiendo el principio de parsimonia, nosotros sabemos que toda la naturaleza sigue el principio de parsimonia porque la naturaleza solo funciona bajo mínima cantidad de energía. Entonces, la mínima cantidad de energía le sirve a la naturaleza. Ya, ahora, tenemos nosotros diferentes tipos de funciones de scoring. Tenemos los basados en datos empíricos, los basados en conocimiento y los basados en campos de fuerzas. Entonces, los basados en datos empíricos, como su nombre lo dice, son basados en datos y estos datos se obtienen a partir de un análisis de regresión multilineal. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la variación de energía libre de Gibbs de la unión es la suma de varias energías libres de Gibbs. Entonces, cada una de estas energías libres de Gibbs es una contribución que causa cada una de las interacciones a la que se refiere. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función de la interacción hidrofóbica, tengo la función de la interacción iónica y tengo la función, bueno, hasta n en general, una función de interacción. Entonces, ¿cómo se obtienen esta contribución a la interacción? Se obtiene a través de conjuntos de prueba de proteína y ligandos. Entonces, justamente este es uno de los elementos que limita a este tipo de función de scoring, porque son adecuados para el conjunto de prueba que se analiza. Pero si nosotros analizamos otro conjunto, puede que no tengamos tan bien caracterizado todas las fuerzas que están interviniendo allí, ¿no? Entonces, este delta G0 es una constante que proviene justamente de este, de este, de este grupo de pruebas que les estoy mencionando. Ahora, tenemos también los tipos de funciones de scoring basados en conocimiento. Aquí, en cambio, nosotros vamos a incluir datos de estructuras tridimensionales y lo que vamos a evaluar es la cantidad o qué posición, qué pose es la que más se repite en todas las estructuras tridimensionales. Entonces aquí nosotros tenemos la suma de IJ, de AIJR. AIJR es la función que describe las interacciones entre los átomos I y J bajo una determinada distancia, y esto a su vez se relaciona con el negativo de la constante de Boltzmann por la temperatura, y en la sumatoria nosotros vamos a tener, o en la suma, vamos a tener el logaritmo natural de G y JR, que es la probabilidad de que los átomos I y J estén a una distancia R. Y GR es la probabilidad del estado de referencia. Esto es algo importante aquí,
porque nosotros cuando analizamos o hacemos un tipo de scoring basado en conocimiento, tenemos que agregar este estado de referencia. Y este estado de referencia, bueno, es el estado en donde no ocurre ninguna interacción. Ese también es la limitante de este basado en conocimiento, porque no todas las veces podemos encontrar un estado de referencia adecuado. Y bueno, finalmente basados en campos de fuerza. Entonces, los basados en campos de fuerza son justamente los que incluyen todas las fuerzas que Génesis ya nos comentó, que interactúan, que son fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, fuentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, etc. Entonces, aquí en la ecuación únicamente se está considerando la de Van der Waals y la de las electrostáticas. Entonces, en este caso, tenemos la suma de I a J, donde A y J y B y J son los parámetros de Van der Waals que dependen del tipo de átomo que se esté considerando o el tipo de átomo asignado. Y tenemos esto dividido para R y J que es la distancia, pero cabe recalcar que el 12 y el 6 son exponentes que provienen de la potencial de Lennard-Jones. Entonces, el término R12 se refiere al término repulsivo de las cargas y el R6 al término atractivo de las cargas. Y también, bueno, tenemos el efecto electrostático. Podemos ver que aquí tenemos una carga I, carga J de los átomos. Esto lo dividimos para el epsilon, que es la constante dieléctrica del solvente. Y tenemos la distancia de las cargas de R y J. Entonces, esta ecuación proviene de la ley de Coulomb, que es bien conocida. Y bueno, cabe recalcar, para que lo sepan, que la constante eléctrica del agua es un valor es bajo. Entonces, como estamos en agua, sería un valor bajo. Y bueno, también tenemos diferentes procesos de docking que toman en cuenta todo lo que Mateo les había comentado hace un rato. Tenemos de 3 tipos: un docking rígido, un docking de diana rígida y ligando flexible, y un docking flexible. Cuando hacemos un docking rígido, tomamos en cuenta que tanto el ligando y la diana son rígidos, es decir, que no van a tener grados de libertad que les permitan, que permitan obtener diferentes posiciones en cuanto se van uniendo. Entonces esto, claro, reduce la complejidad del docking. Sin embargo, es una aproximación muy simplista, puesto que en la naturaleza el ligando y la diana no van a ser rígidos, siempre van a tener esta característica de ser flexibles. Entonces ya no se utiliza mucho este tipo de docking. Sin embargo, como para iniciar en el docking, está bien. También tenemos un docking de tipo diana rígida y ligando flexible. Entonces aquí tomamos en cuenta este complejo de tipo llave cerradura que nos explicó Mateo, en el que la diana va a ser la que no se va a mover, pero el ligando va a ser el que va a cambiar de diferentes poses mientras hacemos el docking. Existen 3 categorías en las que uno puede ver cómo el docking se va a ir, cómo el ligando se va a ir acoplando a su diana. Entonces, el primero es la construcción incremental. El segundo es el precálculo de las conformaciones de ligando. Y el tercero es las conformaciones in situ. El que más se ha utilizado es el de conformaciones in situ, puesto que va a tener como plantilla la diana, y entonces ahí va a ir tomando todas las posiciones en las que el ligando se va a ir acoplando a esta diana. En cuanto al docking flexible, aquí tomamos en cuenta que tanto la diana como el ligando son flexibles. Y bueno, nunca puede haber un ligando rígido, solamente un ligando rígido, puesto que este es el que generalmente se va a ir acoplando a la diana. De igual manera, este tiene 3 métodos en los que se puede realizar. Un soft docking, en este se toma en cuenta que se hace como una expansión del sitio activo. Entonces como que se toman en cuenta varios sitios activos que podría tener nuestro ligando para que después, nuestra diana, para que después el ligando se une. También tenemos otro en el que se basa en el algoritmo de Monte Carlo. En este se usa una colección de rotámeros que van a servir para probar
van a servir para probar cómo las cadenas laterales de la diana se van a ir acoplando al ligando. Y finalmente tenemos este esquema del complejo relajado. En este como que se hacen posiciones individuales entre la diana y el ligando, y al final se hace un promedio de todas estas posiciones y se escoge la mejor. Siguiente. Ahora, ¿cómo evaluar la validez de los resultados? Entonces, esto es bastante importante y bueno, se utiliza un parámetro que es la desviación cuadrática media, RMSD por sus siglas en inglés, que nos permite determinar un poco la validez de los resultados que estamos teniendo. Entonces, el RMSD es igual a, bueno, la raíz de la suma de igual a n hasta igual a 1 hasta n, que considera los números de átomo si tenemos una estructura experimental. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un docking, pero ya sabiendo a priori de que tenemos una estructura tridimensional con su ligando que ha sido cocristalizado y resuelto la estructura de ambos por cristalografía de rayos X, o simplemente ya podemos tener la estructura del ligando también, la conformación que tiene resuelta por resonancia magnética nuclear o otro método que se utilice para este fin. Entonces, ¿qué es lo que hace la desviación cuadrática media? Pues nosotros a cada átomo de la estructura experimental, si tenemos una, vamos a restarle a cada uno de los átomos que corresponde de la estructura predicha. Entonces, ahí nosotros vamos a poder determinar una diferencia cuadrática, y como queremos determinar la desviación, esto lo dividimos para el número total de átomos. Ahora, tenemos nosotros para hacer la evaluación de la validez, tanto una evaluación estructural como una evaluación energética. Entonces, en la evaluación estructural, tenemos que esta diferencia de la desviación cuadrática media debe ser menor o igual a un angstrom si nosotros queremos ser bastante rígidos. Si queremos ser un poco más laxos, podemos ir de 1,5 hasta 2 máximo angstroms de diferencia para poder aceptar el valor o la pose. Y ahora también tenemos la evaluación energética. Esta es un poco más complicada, porque hay una falta de correlación que es significativa entre los valores de afinidad y actividad y energías libres y no calculadas. Entonces, nosotros, no puedo regresar aquí, no sé cómo regresar. Nosotros ya sabemos cuál es la energía libre de Gibbs Union que estamos utilizando. Es la de basados en campos de fuerza. Si no lo dije, es esta. Entonces, aquí, como ya hemos visto, se utilizan o se analizan cada uno de los átomos que ejercen una interacción o que tienen una interacción de los tipos que hemos comentado. Pero imagina si el poder computacional que requiere considerar cada uno de los átomos de todas las estructuras y determinar qué está pasando con estas, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando allí? Lo que realmente se hace es considerar un grupo de átomos y consideramos otro grupo de átomos, y en función de estos dos grupos de átomos determinamos la carga grupal, y allí vemos qué interacción está ocurriendo, qué está pasando. Entonces, como podemos ver, la teoría que se utiliza a veces no es tan profunda. Igual el poder computacional no es el suficiente para poder nosotros poder considerar todos los átomos, y hay un equilibrio que nosotros tenemos que tener cuando realizamos procesos de docking, que es la eficiencia computacional y fiabilidad. Tenemos que ver cuánta eficiencia computacional tengo en función de los resultados, qué tan fiables los obtengo. Entonces, es un poco complicado analizar todos los átomos, por lo que vamos a perder información. Obviamente, si no consideramos todos los átomos que están presentes, sino como conjunto, perdemos información. Y esa puede ser una de las razones por la que no hay una correlación entre esta energía que nosotros estamos calculando y los valores de afinidad que estamos teniendo. Entonces ya vamos a ver igual cuando empezamos a hacer el docking en el software,
que nosotros vamos a ir determinando el mejor valor en función del RMSD y de la energía que estamos calculando, o sea, el delta G. Ya, entonces ahora sí vamos a comenzar la parte un poco práctica. Les voy a compartir un link en el que van a encontrar todas las estructuras que vamos a utilizar en este webinar. Déjenme ver si es que les puedo mandar. Bueno, les va a mandar a los chicos para que les puedan compartir ya, por favor. Entonces, vamos a iniciar utilizando Marvin Sketch para un poco limpiar nuestras, bueno, no limpiar, como sí, podríamos decir, limpiar nuestro ligando, adaptar nuestro ligando más bien a las condiciones que nosotros queremos hacer en el docking. Entonces, Marvin Sketch es un programa que nos va a permitir analizar un poco la estructura del ligando. También nos va a permitir dibujar estructuras, químicas, reacciones, queries y más. Y luego esta estructura que ya va a estar como preparada para nuestro docking, lo vamos a llevar a Quimera para seguir con el proceso del docking. Lo que vamos a trabajar hoy es en una interacción ligando-proteína. Vamos a hacer un docking ligando-proteína. Nuestro ligando va a ser una molécula que se llama N-acetilglucosamina 6-fosfato y nuestra proteína va a ser un factor de transcripción que se llama NACC. Esto nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto actual que estamos haciendo con el equipo y bueno, también es un ejemplo práctico para que todos veamos que en realidad estas herramientas son bastante útiles en el desarrollo de nuestros circuitos o de nuestro docking en cuanto a la competencia. Entonces, les voy a indicar cómo vamos a trabajar en Marvin Sketch. Y bueno, chicos, antes igual, tal vez si todos tienen, se descargaron esta Marvin Sketch y Quimera. Antes de continuar, confirmen. Bueno, al parecer todos lo han hecho. Voy a creer que sí. Entonces, vamos a seguir con Marvin Sketch. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, a ver, les voy a compartir yo ahora. Aquí está. Listo, entonces así es como se ve nuestro Marvin Sketch. Esta es una plataforma muy amigable, incluso nos permite, como les había comentado, dibujar estructuras. Entonces, no sé, aquí podemos poner cadenas de carbonos, no sé si queremos hacer una cadena, tal vez más bien un compuesto aromático, perdón. Si queremos poner texto, bueno, tiene diferentes funciones. Entonces voy a iniciar indicándoles cómo cargamos un documento. Aquí simplemente seleccionamos el documento que nosotros queremos abrir. Marvin Sketch permite subir archivos con diferentes formatos. Entonces el que nosotros vamos a utilizar tiene formato SFT, me parece. Sí. Entonces, bueno, yo ya lo tengo por aquí en mi computadora. Un segundo. Es este de aquí. Entonces, al inicio lo vemos así, la estructura está un poco rara, es porque en SFD la estructura está en 3D. Entonces, tenemos que preparar nuestra estructura, ponerla en 2D para poder identificar qué enlaces hay, cuántos átomos de hidrógeno tiene disponibles, qué cargas posibles puede tener. Entonces lo que hacemos aquí es irnos a estructura, clean, y le ponemos en 2D. Pues aquí ya nos aparece en 2D con todas las cargas que va a tener. De igual manera, con todos los átomos de hidrógeno que va a tener y toda la estructura propia de la molécula. De igual manera, si es que nosotros quisiéramos quitar los átomos de hidrógeno, también lo podemos hacer en remove y nos aparece la estructura sola. Pero bueno, nosotros siempre preferimos agregarlos como para darnos una idea de qué posibles cargas podrían estar por ahí.
Luego, lo que nosotros queremos también es asegurarnos de qué molécula es la que está presente en el entorno natural de nuestro chasis, por ejemplo, que es al que le vamos a integrar nuestro circuito genético. En el caso de nuestro equipo, nosotros vamos a trabajar con E. coli. E. coli de 1917 se va a hacer nuestro chasis. Entonces, nosotros queremos asegurarnos de que cuando hagamos este docking, simulemos las condiciones fisiológicas de nuestra bacteria. Entonces, aquí Marvin Sketch nos da esta opción de buscar los tautómeros. Los tautómeros son unos tipos de isómeros eh, de la molécula, simplemente difieren en las cargas que tienen. Entonces nosotros aquí podemos poner el pH en el que nosotros queremos trabajar. En el caso de nuestra bacteria tiene un pH de 7.6, pero si, no sé, estuviéramos trabajando tal vez en un ambiente más ácido, más básico, lo podemos manipular. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo puesto, 7.6, le doy en OK. Se demora un ratito en buscar los tautómeros y me parece que no se van a ver porque le puse para compartir una sola pantalla. Ya miren, aquí están los tautómeros que me salen de mi molécula. Entonces, como pueden ver, este de aquí, el primero, el tautómero número 1, es el que existe en mayor distribución a ese pH. Entonces, aquí pueden ver que estos de acá están con cargas. Aquí, por ejemplo, este de acá ya no. Acá, igual por acá, tenemos otra carga por acá. Entonces, pero este va a ser el que esté en mayor abundancia. Entonces, es más probable que ese esté con el 96% de probabilidad. Déjenme les vuelvo a compartir. Ya, listo. Entonces, bueno, ese para nosotros va a ser el que seleccionemos para después hacer el docking molecular. Pero en Marvin Sketch también nos permite hacer otras cosas, por ejemplo, encontrar el pKa de nuestra molécula, que es, el pKa es cuando existen, el pH en el que existen dos moléculas, una con carga y otra sin carga. Entonces, por ejemplo, no sé si se puede ver, si aquí tenemos estas curvas, por ejemplo, acá nuestro No, pKa, no se ve. No se ve. ya, Ujú. a ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Entonces, tenemos aquí dos microespecies, por ejemplo, cuando se unen estas curvas, por ejemplo, este es del pH 3, va a haber una microespecie, en el pH 1 va a haber una microespecie, así como podemos ver aquí. Entonces, cuando hay las dos microespecies de estos pHs, ese es nuestro pK, que sería más o menos por 50. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en pH 3, en pH 5, y estaría como por acá. ¿Qué más les puedo indicar de aquí? A ver, otra vez. Ya, otra cosa también un poco interesante es que para hacer, no sé, algunos estudios en los que queramos ver, no sé, la solubilidad de nuestra molécula eh, la solubilidad en agua, por ejemplo, de nuestra molécula, igual podemos poner acá la solubilidad y ver qué resultados nos da. Ya, entonces, regresando a nuestro docking y la preparación de nuestra molécula, habíamos hecho los tautómeros y como les había mencionado, vamos a seleccionar el que esté más abundante, que sería este de acá. Entonces, ¿cómo nos descargamos la molécula que nosotros ya hemos encontrado que es de nuestro interés? Aquí ponemos en File, Save Selection y acá como podemos ver tenemos diferentes igual formatos en el que podemos guardar. Nosotros vamos a hacerlo en MOL 2. ¿Por qué lo hacemos en MOL 2? Porque cuando hagamos en nuestro docking, este, este formato nos va a permitir mantener las cargas asignadas a la molécula. Entonces, en los otros se suele perder esa información y para nosotros es muy importante, puesto que en el docking, como ya les habíamos explicado, también se toman en cuenta las interacciones intermoleculares entre los átomos. Entonces, eso es lo que podemos hacer en Marvin Sketch. No sé si se me pasó algo, Mateo, creo que eso está, ¿cierto? Sí, sí. Eso es lo más importante de Marvin Sketch. Entonces, cuando ya nosotros tengamos la estructura preparada en
en el formato MOL2. Ya a esa estructura la ingresamos en Quimera. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Entonces, ya acá yo tengo, disculpen, el escritorio tiene muchas cosas. Entonces acá ya tengo mi estructura del ligando y de la proteína. Entonces, aquí está. Entonces, igual, por ejemplo, algo que también se puede hacer aquí es, nosotros hemos preparado la estructura del ligando, pero ¿cómo nos aseguramos que nuestro receptor o nuestra proteína de igual manera está con las cargas que debe estar para el pH que vamos a trabajar? Entonces, esta es un programa que, bueno, está en un sitio web, entonces no es muy complicado, donde nosotros podemos preparar nuestra estructura del, del receptor. Entonces ahí nosotros ponemos el pH para que haga los cálculos de los estados de protonación de los residuos aminoácidos. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Está. Y tenemos aquí el Next NACSE AlphaFold. Este NACSE igual nosotros, bueno, lo hicimos la predicción de la estructura tridimensional, haciendo el enfoque de la predicción por homología, porque es la que lleva menos tiempo y la más sencilla. La predicción ab inicio es un poco más complicada, pero bueno, nosotros hicimos la de homología y a mí me gusta utilizar el campo de fuerza Amber. Aquí también para explicar un poco de los campos de fuerza. Nosotros tenemos diferentes campos de fuerza que lo que hacen realmente es considerar cada una de las fuerzas que yo tengo que van a intervenir, mi fuerza electrostática, mi fuerza de Van der Waals, mi fuerza, todas esas fuerzas. Entonces las considera en un campo de fuerza donde todas las estructuras o toda la estructura y el ligando van a estar sujetas del campo de fuerza y van a cambiar su conformación debido al campo de fuerza que están siendo aplicados, o sea, debido a las cargas o a la interacción que está ocurriendo que hay entre ellos. Entonces eso es lo que hace un campo de fuerza. Y bueno, iniciamos el trabajo. Aquí remove the waters from the out file es importante porque ya saben que nosotros no vamos a, o cuando hay la interacción entre el sitio activo y la proteína no hay agua. Entonces preparamos nuestra estructura PDB. Aquí nosotros vamos a tener un archivo en formato PQR que igual lo acepta Quimera. Entonces esto no tarda mucho. Bueno, hasta eso nosotros podemos ir introduciendo uy, se me cerró Quimera. Ya salió. Entonces aquí tenemos el PQR, que es el que nos interesa. Ya. Y ahora sí. File open. Es más acá. Más acá. Bueno, ya. Aquí tenemos nuestras estructuras. Partimos de esta, que es la que ya está calculado los residuos aminoácidos, el estado de protonación que van a tener el pH 7.6. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro receptor, nuestra proteína. Entonces, ahora voy a abrir la microespecie 1.1, o sea, la que habíamos obtenido en Marvin Sketch. Entonces aquí ya está con los dos, con el receptor y el ligando. Ahora,
¿qué se recomienda hacer primero antes de realizar el proceso de docking? Siempre se recomienda hacer un dock prep. Entonces, el dock prep es un protocolo, por así decir, o un algoritmo que nosotros lo hacemos para prepararles a las estructuras antes del docking. Porque igual nosotros tenemos que agregar los hidrógenos o átomos de hidrógeno, porque cuando nosotros obtenemos una estructura que ha sido resuelta por difracción de rayos X en el PDB, ¿cómo ocurre la difracción de rayos X? Pues tenemos una nube electrónica, entonces la nube electrónica va a causar una difracción en los rayos, pero esta difracción de los rayos va a causar, o las nubes electrónicas de los hidrógenos no se determinan muy bien. Entonces, los hidrógenos no suelen estar en los formatos PDB de las estructuras de los receptores y de los ligandos también, si son cocristalizados. Entonces, nosotros debemos agregar estos hidrógenos de forma manual. Entonces, esto igual nos ayuda a hacer dock prep. Entonces aquí están considerados los dos, ¿no es cierto? Ahora ya se agregan los hidrógenos, se agregan las cargas también. Entonces nosotros ya agregamos cargas, pero lo hacemos en el dock prep, incluso te dice que tienes que agregar cargas a veces cuando tienes una estructura que tiene los metadatos ya establecido las cargas, entonces no es necesario hacer un proceso previo, pero para asegurarse siempre es recomendable hacerlo. Aquí lo hacemos otra vez, ¿no? Aunque nosotros ya agregamos las cargas, pero vamos a hacerlo de nuevo. Aquí ya podemos ver que nosotros ya tenemos una carga neta de -2. Esta carga neta está referida al ligando. Entonces vemos que nuestro archivo mol2 realmente tiene la carga de -2 que nosotros hemos introducido. Entonces de ahí ponemos OK. Entonces aquí me sale un error, esto ya me había pasado, pero es un residuo de aminoácido no estándar, porque como les había comentado, nosotros hicimos un modelamiento por homología, una predicción por homología de la estructura tridimensional. Entonces, justo este cachito de aquí, este de aquí, tiene eh, muy poca confianza, por así decirlo, en la estructura. Entonces, la metionina de aquí es la que me causa problema. Entonces, lo que yo hago es, en secuencia, tengo aquí la metionina. Close. A ver. Tengo ahí la metionina, que es la que le asigna una carga de 0, aunque realmente no sería tal vez necesario borrarla porque no interactúa en el sitio activo, pero para que no nos salga ese error de que se le asigna automáticamente una carga de 0, nosotros le borramos. Entonces, actions, así se borra un átomo. En actions, en atoms, delete, y se nos borra nuestra metionina. Entonces, de ahí sí nosotros volvemos a hacer, no le guardemos solo para que lo vean. Si volvemos a hacer el proceso de dock prep. Ok, 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 ok. Ok, entonces ya no vamos a tener ningún error. Y ya, no tenemos ningún error. Entonces, aquí le voy a guardar así como docking. Naxe y el N-acetilglucosamina. ¿Cómo era la nomenclatura de esto? Yo creo que era NAC. Bueno, no importa. No, aquí así era. GACN6F. Ya. Entonces, guardamos. Esto se va a guardar en formato MOL2, se va a guardar tanto la proteína como el ligando, por si después tenemos que volver a utilizar
a utilizar estos archivos. Save. Ya hemos preparado nuestras estructuras para el docking molecular. Entonces, acá en Tools, nosotros tenemos en Structure Editing, perdón, no, en Surface Binding Analysis, vamos a tener Autodock Bin. Entonces, Autodock Bin es el software que está incluido en Quimera, o bueno, que Quimera lo utiliza, porque igual hay que utilizar un pad de donde estén los archivos de los bin, los ejecutables, para poder realizar esto. Ya les voy a explicar. Entonces, con Autodock Bina, nosotros tenemos que poner un archivo donde se va, o más bien el nombre del archivo donde se va a guardar y la carpeta donde va a ser guardada. Entonces aquí voy a poner docking, aunque el otro era ponerle docprep, pero bueno, no importa. Docking naxe N AC 6P. Ya, entonces set output location. Y aquí nosotros debemos determinar cuál es nuestro receptor y cuál es nuestro ligando. Entonces, nuestro receptor es la estructura que preparamos en PQR, que preparamos en PBD2PQR, que es este de acá. Y el ligando es nuestra microespecie. Ya, listo. Tenemos esto. Entonces, ahora debemos determinar un grid o una caja que se llama. Entonces, el grid o la caja sirve para que quimera sepa en dónde tiene que buscar para hacer las interacciones, dónde tiene que estar el ligando tratando de interactuar. Entonces, eso se lo puede hacer con diferentes botones, pero a mí me gusta hacerlo así manual porque los otros botones no me funcionan bien. Veamos cómo está mi grid. Entonces ahí yo le voy jugando para que todo esté incluido, ¿no? Ahí falta un cachito. Entonces vamos a ponerle 75 a todo. ¿Ok? Ok, sí. Ya. 75. 75. Aquí creo que sí está bien colocado. Pongámosle 80 acá. Ya. Tenemos nuestro grid. Nuestra caja donde Quimera va a hacer la búsqueda del acoplamiento. Lo que estamos haciendo ahora se llama docking ciego. Es decir, nosotros no tenemos una información a priori de dónde es el sitio activo de la proteína. Entonces hacemos una búsqueda en toda la superficie de la proteína, en toda la estructura. Pero si nosotros ya supiéramos de un artículo o de información previa, dónde está el sitio activo, nosotros podemos hacer el grid únicamente para esa parte de allí. Entonces, va a ser un poco más específico, por así decirlo. Pero como ahora vamos a hacer un docking ciego, suponiendo que no tenemos información. Además, es verdad, estas estructuras del NACC no había en PDB, sino que la tuvimos que modelar, como habíamos dicho. Entonces, tampoco había una información al respecto, por lo que un docking ciego era lo más adecuado. Ya, las opciones del receptor. Añadir hidrógenos en quimera, sí. Remover las cargas y los hidrógenos no polares. Los hidrógenos no polares no suelen estar en sistemas biológicos, por lo que no se los considera. Igual, los pares de iones. Los pares de iones, las cargas y los pares de iones, ¿a qué se refiere? Nosotros podemos tener un ion, ¿no es cierto?, que está en nuestro medio solvatado. Pero si nuestra solución o nuestro disolvente tiene una constante dieléctrica muy alta, o más bien, tiene una constante dieléctrica un poco más baja, o sea, es decir, no es tan dieléctrico, entonces va a ocurrir los pares de iones, es decir, van a estar dos iones unidos, juntos, bajo una capa de solvatación externa para los dos. Pueden tener una capa de solvatación interna para cada uno de ellos, pero la capa de solvatación externa está para los dos. Entonces, esos son los pares de iones. También remuevo los pares de iones, porque como les había mencionado, el agua tiene una constante dieléctrica
o sea, es un buen dieléctrico, es baja la constante eléctrica. Entonces, ya, ignorar aguas. Esto, bueno, a veces se le puede poner en el default, está como true, de ignorar las aguas. Pero yo le pongo false porque quiero que causen tal vez un efecto, ¿no? Al momento de que está buscando todo. Pero esta vez lo vamos a poner true para ver cómo sale. Y bueno, ignorar las cargas de residuos no estándar, false, y ignorar todos los residuos no estándar, también falso. Porque a veces cuando nosotros hacemos una mutación, por ejemplo, una mutación de la estructura, el programa lo determina como esos aminoácidos como no estándar, ¿no? Entonces, estaremos nosotros perdiendo nuestra mutación que hemos realizado, perdiendo información, si esta parte también hacemos que las ignore o que las elimine. Con respecto a las opciones de ligando, igual, los hidrógenos no polares y los pares de iones, por la razón que ya les había comentado. Opciones avanzadas, se le pone al máximo los modos de unión, la búsqueda, qué tan exhaustiva va a ser, y el mínimo de diferencia en energía, de kilocalorías por mol. Entonces, se le pone el máximo y aquí es lo que les decía, la ubicación del ejecutable. Aquí, bueno, yo ya le tengo puesta la ubicación del ejecutable, pero eso se le puede descargar al ejecutable desde línea, buscando Autodoc-Bina. Autodoc-Bina. Buscamos Autodoc-Bina. Y bueno, hasta que cargue esto. Aquí está, Autodoc-Bina. Entonces aquí nosotros nos podemos descargar el ejecutable o el archivo bin para poder ejecutar el software de Autodoc-Bina, el algoritmo de Autodoc-Bina. Ya, listo, tenemos esto. Entonces, ahí ponemos OK. Y aquí abajo va a aparecer un running. Entonces, tenemos que esperar a que termine de hacer el proceso de docking. Entonces, bueno, esperemos un rato. Hasta eso veamos cómo está el de Autodoc-Bina. Aquí pueden ver. Autodoc-Bina ahí para Linux, para MacOS, para Windows. Tenemos el código de GitHub. Entonces, de aquí nosotros nos descargamos. Yo como tengo Mac, entonces descargo el de Mac. Pero bueno, cuando se maneja Linux y Mac, al menos desde el bash, los comandos suelen ser los mismos porque Linux y Mac se basan en un sistema operativo que se llama Unix. Entonces, como tienen la misma base, cuando se maneja desde el terminal, los comandos son los mismos. Entonces, esto para hacer tiempo, les comento, para hacer tiempo hasta que salga esto. Pero bueno, ya creo que ya no sale. Running todavía. Bueno, dejémosle que piense un poquillo. Sí se suele demorar un poco el algoritmo de docking, pero ya valió. Entonces, aquí es lo que les decía. Tenemos un score. Tenemos el score menos 6.9, que es nuestro mejor score. Y tenemos los RMSB, que son las desviaciones cuadráticas. Entonces, aquí el mejor score le considero una desviación cuadrática de 0. Y en función del resto, va comparándose con la desviación cuadrática del primero, del que tuvo el mejor score, del que tuvo el mejor cálculo de energía libre de Gibbs. Aquí nunca vamos a tener un valor positivo porque si es positivo, es decir, no es espontáneo, no va a funcionar nunca. Pero tenemos estos diferentes valores. Entonces, nuestro mejor score es el de menos 6.9, nuestro mejor pose. Vamos a verla cómo está. Entonces, esto igual es un poco de estadística. Ver más o menos, si vemos que muchos de las poses están en el mismo lugar, es decir, en esta posición de aquí, en esta ubicación de aquí, podemos tener tal vez una idea de dónde es el sitio activo. Entonces, ahí tenemos bastantes que están en esa parte
Voy a verlo acá. Acá hay otro que está en esta parte de aquí, entonces podemos estar un poco seguros de que aquí va a ser el sitio activo. Entonces, para próximos docking, nosotros vamos a poder hacer un grid más pequeño, una caja más pequeña, una caja más pequeña para poder hacer un docking más específico en esa parte, más exhaustivo. Y bueno, entonces, como aquí nosotros no tenemos una estructura, un ligando que tengamos como referencia, entonces no podemos hacer en función de ese ligando el análisis, sino que debemos basarnos aquí en el score. Es la forma que nosotros tenemos para ver cuál es nuestra mejor posición, cuál es nuestra mejor pose, cuál es nuestro mejor conforme. Entonces, de cada uno de los scores son las poses, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una pose en menos 5.6 y tengo, veamos cómo va, menos 5.6. Si ven cómo se mueve, esos son los conformeros de la pose. Ya, entonces vamos a hacer, yo suelo hacer algunos procesos de docking para tratar de ahí tener un poco más de robustez, pero por tiempo vamos a hacer uno. Ya, entonces determinamos que esta es nuestra mejor pose. Ya, entonces ya, borremos el resto, no me interesa, ¿no? Borremos el resto de ley. Ya, esta es nuestra mejor pose. Hi. Ya, ahora, también les voy a enseñar un poco cómo se cambia la presentación para, incluso si quieren hacer en un artículo para presentar en algún documento, podemos hacerlo aquí en presets. Entonces aquí podemos poner como todos átomos, ribbons o la superficie hidrofóbica. Este se demora un poco. De cómo está nuestra estructura. Y ya aprovechando que estamos aquí en la superficie hidrofóbica. Los sitios activos suelen generalmente estar en bolsillos. Aquí podemos ver que nuestro ligando, nuestra pose, está dentro de un bolsillo. Entonces, parece que sí es un sitio activo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a ver también cómo es la estructura, o sea, la superficie hidrofóbica y cómo está estructurado, cómo está conformado el bolsillo del sitio activo. Ya, a mí me gusta esta presentación de aquí. No está la que ya van a ver. Esperen, denme un rato a mi compu. Ahí. Y me gusta en Ribbons. Y otra vez. A mí me gusta esta presentación. Entonces, bueno, ese ligando al principio de ahí me molesta. Entonces, esta es mi microespecie. Entonces le pongo atoms para poder quitarle de la vista a esa microespecie, a esa estructura que la introducimos al principio. Pues le pongo atoms high y ya solo tengo de mi ligando. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, hasta las 7. Ya. Ahora, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos nosotros determinar cuál es, ya sabemos que esa es la posición en la que va a estar nuestro ligando. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé con qué residuos aminoácidos está interactuando? Entonces, para eso, yo le selecciono, no me acuerdo cuál era el 6.1, el 3.1. Entonces, el 3.1 es nuestro ligando que hemos elegido, es este de aquí. Para saber nosotros con qué residuos aminoácidos está interactuando, nosotros hacemos o ponemos select zone. Entonces, esta es una convención. Cuando nosotros tenemos un ligando o dos estructuras que están a menos de 5 angstroms entre sí, eso quiere decir que tienen una probabilidad de interactuar. Entonces, es muy probable que haya
una interacción entre el ligando y los residuos de aminoácidos que estén a menos de 5 angstroms del ligando. Vamos a ver cuáles son. Ya, ahí ya me marcó. Entonces tenemos que ver en sequence cuáles son. Son todos estos de aquí que están en el verde más oscuro. Son los residuos aminoácidos que van a interactuar con el ligando. Ya, ahora quiero que estos residuos aminoácidos, quiero ver los átomos. Ahí veo los átomos. Ya. Ahora, eh, ahora quiero que toda mi estructura, que el resto de mi estructura de los ribbons se escondan. Entonces, lo que hago es, le elijo a toda mi estructura y le pongo aquí en ribbon, hide. Y ya voy a tener mi estructura o los ligandos que están interactuando perdón, los residuos de aminoácidos que están interactuando con mi estructura. Ya, ahora, ¿qué es importante? ¿Qué más se debe hacer? Debemos minimizar la estructura. Minimize structure. ¿Qué hacemos con la minimización de estructura? Pues escogemos solo este de acá y el que me interesa, que es este de acá. Escogemos los dos. ¿Qué puedo hacer o por qué yo minimizo la estructura? La minimización se refiere precisamente a la energía. Yo tengo diferentes rotámeros aquí de los ligandos, perdón, de los residuos de aminoácidos, diferentes rotámeros. Déjenme verle aquí. Rotámeros. Tengo diferentes rotámeros dependiendo de cuál es mi residuo aminoácido. Entonces, estos rotámeros, estos tipos de rotámeros, suelen tener una librería de rotámeros, como por ejemplo Dunbark 2010, Dynamics, etc. Entonces, con estos rotámeros, yo puedo ver. Ya, veamos. Veamos. Estos son, bueno, se me escogió todos los, los de alanina. Rayos, era haberle guardado. Bueno, se me escogió todos los rotámeros de alanina. Entonces, como les decía, aquí vamos a quitar esta parte de aquí. Tools. Sequence, veamos cómo está. Sequence están todos los rotámeros de alanina. Bueno, se me modificó todo. Bueno, hablamos del docking, ¿no? Esto, por ejemplo, si para no haber tenido este problema, yo hubiera podido guardar la sesión. Las sesiones se guardan en formato, bueno, en Python, porque está la escritura de quimeras en Python. Pero bueno, tengo mis resultados de docking, que son estos de aquí. El ligando, y este es el receptor. Entonces, esta es la estructura que tenemos que abrir. Vamos a ver. Este de acá. Open. Vamos si se abre. Debería. Se me pusieron todas las poses. A ver, vamos a abrir de nuevo. No. PDF. ¿Dónde está PDF? Bueno, aquí me pone realmente todas las poses, ¿no?
Entonces tengo todas las poses que obtuve. Entonces aquí, Open, vamos a abrir nuestro Naxi AlphaFold. Ya. Vamos a, quiero ver solo ese átomo, show only. Ya de nuevo tenemos nuestra estructura. Vamos a ponerla en la presentación que nos gusta. Sí. Select chain. Show only. Ya. Ahora vamos a hacerlo de... Entonces los rotámeros es eso, justamente lo que les decía, ¿no? Se tiene para la alanina, para todos los residuos aminoácidos, y en función de eso yo voy a poder ver qué rotámeros tengo. Entonces vamos a volver a hacerlo esto bien. Son, ¿qué? Al final, bueno, tenemos tiempo. Son, con el, ya. Entonces, aquí en Tools, vemos la secuencia. Ya, entonces yo quiero una, a ver, ¿cuál escogemos? A ver, esta. Entonces vamos a ver. Escogimos a esa. Quiero ver ¿cuáles son? Oh, bueno. Veamos pongámosles a todos esos en átomos. Show. Uf, ¿qué pasó? Show. Mm, Se me pone también los otros conformes. Oh, rayos. Se me está poniendo también las otras poses y los otros conformes cuando le pongo así. A ver. Sequence. Veamos solo la estilina. Quiero ver solo la estilina. Actions, atoms. Show. Ya. Entonces tengo mi histidina. Quiero ver cuáles son los rotámeros pues de la histidina. Entonces ahí tengo histidina. Ok. Ahí me aparecen todos los rotámeros. Y la probabilidad que hay para que estos rotámeros se encuentren, ¿no? O estén realmente sean esos rotámeros. Y aquí se puede ver cómo están. Entonces, cada uno de estos son rotámeros diferentes que puede eh, tener la histidina. Entonces, así se me coloca. Y bueno, si yo quiero cualquier rotámero, por ejemplo, quiero este que tiene una mayor probabilidad, o este, digamos, o este de acá, o este de acá, o este de acá. Entonces, pongámosle este de acá. Ok, se me cambia. Entonces ahí yo voy cambiando los rotámeros. Puedo hacer eso también considerando, hay información, ya bastante información acerca de algunos ligandos y unos receptores, en donde yo puedo basarme y ver cómo están los residuos de aminoácidos, cómo están los rotámeros, y ahí puedo ir cambiando. Es un trabajo un poco extenso, pero para evitar eso, yo hago la minimización de energía. Porque al final, si yo hago la minimización de energía, entonces se va a ir conformando tanto el ligando como los residuos de aminoácidos, de tal manera que la interacción entre ellos sea la más termodinámicamente favorable. Entonces, para evitar todo ese trabajo enorme, que si quieres ser bien fino lo puedes hacer, yo, bueno, yo considero así, ¿no? Entonces, voy a hacer tools. Vamos a hacer la minimización de la estructura, que es la minimización de la energía. Minimize structure. Y tenemos esta y el Maxi Alpha Fold.
minimize. Entonces el proceso de minimización tarda tiempo. Entonces sí tarda unos, ¿qué será? Unos 5 o 10 minutos de mi experiencia. Entonces, hasta eso les puedo enseñar qué más se puede hacer. Ya, bueno, hasta que termine el proceso de minimización. ¿Cómo yo determino qué interacciones va a ocurrir? Entonces yo tengo este que es el flip. Que es la interacción entre una proteína y un ligando. Entonces aquí yo puedo ver qué interacciones van a ocurrir, ¿no? Yo escojo mi PDB, escojamos, a ver, para hacer esto tengo que guardar la estructura del ligando y del... veamos cómo nos sale con los resultados que tenemos. Aquí tengo el ligando y el receptor, voy a agregar los dos. Y si le pongo opciones avanzadas, aquí puedo poner si me estoy refiriendo al ligando y al receptor, pero claro, lo que queremos saber es la interacción que va a haber entre el ligando y el receptor, no solo que hay entre el ligando, ¿no? Entonces, bueno, veamos que nos sale solo para un ejercicio. Eh, Analyze. No hay interacciones, porque, bueno, no hay interacciones en ese ligando. El ligando no es tan grande para tener eh, unas interacciones dentro de la estructura de la molécula. Entonces vamos a ver qué tal nos da con el receptor. Tampoco puede encontrar ningún sitio de unión en esta estructura. Entonces, bueno, como se está demorando esta parte de la minimización, vamos a buscar en el PDB alguna estructura y algún ligando que nosotros podamos obtener. Veamos. eh, bueno, ¿será? Bueno, todavía no aparece. Entonces veamos algo que ha sido, algo de farmacología, algún fármaco que se viene a la mente remdesivir. Entonces aquí podemos ver remdesivir a posición 3. Veamos qué tengo aquí. En el PDB, nosotros solemos tener información acerca del receptor, que en este caso es el RNA polimerasa, y el ligando. Entonces, si nosotros queremos solo descargarnos del ligando, pues venimos y buscamos el ligando. Entonces, son más abajo está el ligando. Aquí hay algunos cofactores que se suelen utilizar. Entonces, bueno, el ligando debe ser uno de estos. Nuestro patrón. Y no le veo el rendicivir. Veamos otro. Mm, Veamos este. Vamos a nuestro. Bueno, tratémosle con este.
descargamos el archivo, formato PDB. Aunque ni siquiera descargamos, necesitamos solo el código de acceso. El ID. Veamos qué tal nos va. Bueno, está demorándose un poquito. Y aquí creo que todavía falta. 90 de 100 pasos de minimización. Ya, podemos ver aquí, nos dio un resultado. Entonces, en el PLIP, nosotros podemos determinar qué interacciones están pasando. Como podemos ver, hay interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, puentes de agua, acoplamientos pi-pi. Tenemos interacciones de pi con catión. El pi se refiere a la estructura aromática. Tenemos puentes salinos, tenemos enlaces halógenos, eh, complejos con metales, no sé si está bien dicho así. Pero bueno, el PLIP nos ayuda a poder determinar qué interacciones están pasando, qué es lo que ocurre allí y ahí poder saber, ¿no? Cómo está interactuando el sitio activo con el ligando. Entonces igual se puede ver en una estructura tridimensional como aquí. Entonces aquí nos da los residuos de aminoácidos y acá tenemos las interacciones. Aquí miren, tenemos un puente de hidrógeno entre la glicina 590 y no sé, está un poco trabado en la computadora, pero bueno. Lo que quiero que se lleven es que se puede determinar las interacciones de esta manera. También se las puede determinar con PyMol, pero eso no lo vamos a hacer hoy porque no está dentro de la charla. Entonces, bueno, aquí igual nos especifica los enlaces de hidrógeno, entre qué aminoácido es, la distancia que hay, eh, el ángulo donador, el átomo donador, el átomo receptor. Entonces podemos ver toda esta información. Y ya, más o menos eso es lo que se realiza en un docking. Igual, bueno, quiero que termine esta parte para de ahí ya sí dar por terminado el taller. Que termine la minimización para que vean que igual aquí puedo determinar los enlaces de hidrógeno. Solo que, bueno, como les decía, tarda un poquito esto. Tal vez hasta aquí tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Pueden nomás abrir su micrófono sin problema. ¿No hay preguntas? También aquí, bueno, siguiendo esto que habíamos hecho, se suele hacer la preparación de la estructura considerando todas las cargas de todos los residuos de aminoácidos y etcétera, para después pasar a APBS. APBS lo que hace es calcular eh, por ejemplo, el ambiente electrostático que hay. Entonces lo hace a través de las ecuaciones de Boltzmann. Entonces calcula o determina cómo es el ambiente electrostático de, de nuestra proteína, ¿no? Entonces aquí está acoplado el PDB2QR con el APBS, porque es un paso prioritario para el APBS hacer un PDB2QR. Entonces, ¿alguien dijo una pregunta?
Ah, sí, tengo las aquí en el chat. Y, y bueno, esta minimización está tardando un montón de tiempo. Em, bueno, ahora ya no sé qué más contarles. Esperar a que esto termine. Igual no puedo hacer nada en Quimera. Y bueno, para recapitular acerca de la minimización. ¿Por qué es importante hacer la minimización? Por, como les dije, ¿no? Eh, Porque hacer un análisis de uno por uno de los rotámeros de los residuos de aminoácidos que están en el ambiente o en la distancia adecuada para interactuar con el ligando, em, no es tal vez tan factible. Porque igual, haciendo una minimización, y bueno, en los procesos de minimización hay dos procesos. Entonces hay un proceso que bueno, no recuerdo ahorita los nombres, pero hay dos procesos que ya pueda mover esto para ver cuáles son. Pero claro, estos buscan la energía mínima global, como les había dicho. Entonces tratan de buscar la energía mínima global y ya, en función de eso cambian las conformaciones. Y cuando cambian las conformaciones, si yo no estoy tan conforme con la conformación que está, ahí sí puedo hacer un análisis de los rotámeros. Y de igual manera, ¿no? Los rotámeros que yo voy a tener ya después de la minimización van a ser los que tal vez se acerquen más al rotámero que fisiológicamente puede estar pasando, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la minimización. Em, Ahora sí, no sé qué más comentarles. Hasta esperar que... A ver, ¿qué tanto aumenta la complejidad para hacer docking proteína a proteína? Ya. Eh, la docking, a ver, si yo hago un docking proteína a proteína, por ejemplo, yo puedo tener la interacción de un factor de transcripción con, con una proteína que, que va a interactuar con el factor de transcripción y de esa manera yo voy a poder regular mi circuito genético. Entonces, cuando hay una interacción proteína-proteína, realmente va a ser la necesidad computacional un poco más grande. ¿Por qué? Porque los ligandos son pequeños, ¿no es cierto? Son, son estructuras químicas que no son tan complejas. Pero si yo considero un docking entre dos proteínas, porque, bueno, de ley una proteína debe ser más grande que la otra, de ley, pero va a aumentar más que nada el poder computacional, porque a la final, en complejidad, nosotros mm, tenemos ya software o algoritmos que están predeterminados, entonces eh, tenemos que hacer la parte de determinar cuáles son las cargas de los residuos de aminoácidos al pH en el que estemos trabajando. Esa parte es la que deberíamos hacer en los dos y de ahí podríamos continuar. También en Quimera es un problema que no puedo ver aquí, pero hay una herramienta igual que se utiliza para cuando se tiene una interacción proteína-proteína. Entonces, sí, no sé si respondí tu pregunta. Obviamente, como hay va a haber más interacción por los residuos de aminoácidos que están entre de la proteína primera con la segunda, va a demorar más tiempo, más que nada va a demorar más tiempo en realizarse o en obtener los resultados. Mm, Bueno, la minimización sí tarda bastante. Mm, Bueno, pero igual de ahí algo más
que les quería comentar es, bueno, la minimización y de ahí determinar la, determinar los enlaces de hidrógeno que puedan formarse, ¿no? Desde quimera. Bueno, ya mismo parece. Si no, le voy a cerrar a quimera y bueno, aunque no hayamos hecho la minimización, se puede hacer el análisis de los puentes de hidrógeno. Déjame ver si hago eso mejor, porque si no, nos vamos a tardar una vida. Y ahora sí. Vamos a abrir de nuevo vamos al primer receptor. PDB. Ok. Vamos a abrir el ligando después. PDB. Ya, ahí sale bonito. Y si es el... Ya, entonces aquí, bueno, vamos a hacer de nuevo esta parte de aquí, el son. Ok, vamos a ver tools, sequence. Ah, es que no lo escogí el ligando. Selecte. Ya, ahora sí, actions. Atoms, select some. Ok, y ahí sí voy a tener los residuos aminoácidos que están interactuando. Entonces quiero que estos residuos aminoácidos, quiero ver los átomos y quiero esconder el resto de ligandos. Ya tengo los átomos que están allí, ¿no? Aunque este creo que no sé, está cruzada esta cosa de aquí, pero bueno, creo que no es el resultado del docking que obtuvimos, sino un ligando, nada más. Pero bueno, vamos a ver así. Vamos a nuestro, ¿no? Y bueno, cuando hago la minimización, igual como se añaden los hidrógenos, van a ver. Déjenme ver. Head Actions. Tools. AH. Ok. Miren cómo se añaden los hidrógenos. Entonces aquí ya tengo la idea de cómo va a ser la interacción si hago una interacción entre puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces ahorita vamos a encontrar find H-bond. Quiero que se encuentre entre los dos, ¿no? Intermodel and intramodel, o sea, tanto dentro del ligando como fuera del ligando. Y ya, entonces, ok. Vamos a ver, aquí se me marcan los puentes de hidrógeno. Entonces tengo una interacción entre la alanina y la leucina. Y entre de mi ligando. Bueno, como está todo hecho un revolucio, no, no está como debería estarlo. Em, ¿Cómo consideras que en el futuro se puedan solucionar o mejorar? A ver, hay una pregunta. Dice, ¿cuáles consideras que son las limitaciones más grandes para el análisis de Dawkins actualmente? ¿Y cómo consideras que en el futuro se puedan solucionar o mejorar? Entonces, las limitaciones más grandes, eh, como lo había mencionado, es el poder computacional. Cuando nosotros tengamos un poder computacional o podamos hacer análisis en una supercomputadora, podemos ser un poco más específicos o considerar más átomos en, en la interacción cuando se hace el cálculo de la energía libre
de Gibbs de unión. Porque como les había comentado, hay un problema. El problema más grande de docking aquí ahorita es que la afinidad no la puedo yo correlacionar directamente con la energía libre calculada, porque no puedo yo considerar la totalidad de todos mis átomos y la interacción de cada uno de ellos, porque nunca voy a acabar el cálculo. Entonces, en el futuro se puede solucionar eso. Primero, haciendo algoritmos que respeten un poco más la teoría a profundidad que se está manejando. Que consideren más átomos, o sea, que tal vez la consideración sea un poco más pequeña entre o sea, un poco más pequeña, no entre grupos de átomos así, porque por ejemplo aquí cuando yo analicé el ligando, cuando yo analizaba la carga, me salía como carga neta -2. O sea, toda esa parte, todo ese, si lo consideramos como una esfera de ligando, tiene una carga de -2. Y en función de esa carga de -2, interactúa con el resto. Entonces no es lo más adecuado, ¿no? Porque no, estamos perdiendo información. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Es teniendo o mejores computadoras o algoritmos que tengan una profundidad teórica mayor, un, una, que consideren más átomos. Entonces, eso es lo que al menos a mi experiencia puedo considerar. Ujú. Ya. ¿Qué otra cosa? También a veces resulta necesario e importante determinar la distancia entre los átomos. Entonces, ¿cómo yo determino la distancia entre los átomos? Pues yo con control puedo elegir un átomo y quiero saber cuánta distancia este me da buena espina. Está aquí. Entonces, ¿cuánta distancia hay de este con este oxígeno, perdón, el hidrógeno 22 del ligando? Entonces, igual aquí pongo control alt para elegir los dos. A ver, control aquí, control shift para elegir los dos. Ya tengo dos elegidos átomos, entonces me interesa saber la distancia. Entonces pongo en distancia y como tengo dos átomos elegidos, pongo create. Ya, se me determina la distancia entre estos dos átomos. Esto resulta importante porque yo puedo ver en un artículo o puedo tener la información de que este átomo está interactuando con mi ligando en este átomo específico, pero yo veo que realmente no está pasando. Entonces, veo la distancia que tiene. Entonces, en función de esa distancia, digo, chuta, por ejemplo, digamos que tengo 5.1, tal vez el rotámero no es el adecuado. Si yo cambio el rotámero, voy a tener un 4.8 de Armstrong de distancia, entonces voy a tener una interacción ahí sí, y voy a estar respetando lo que ya han determinado en anteriores estudios. Entonces, para eso me puede servir la distancia, igual, bueno, para más aplicaciones también, ¿no? No es la única. Eso, ¿qué más? Incluso se puede aquí solvatar toda la estructura. Déjenme ver, ¿qué más puedo enseñarles? De aquí se acaba. Puedo enseñarles que a veces estoy con esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, si agreguémosle al otro otra vez. Show. Ya, entonces, imaginémonos que yo estoy en mi secuencia. Sequence. Estoy fijándome en este aminoácido aquí. Entonces, para yo saber dónde está ese aminoácido, yo le pongo aquí en
en Actions, Focus. Y ahí sé dónde está mi aminoácido, velocidad de aminoácido. Pero si ven cómo se altera la estructura, después yo digo, chuta, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Voy a volver a abrir el archivo o el programa. Pues no es necesario. Solo ponemos Tools, en Viewing Controls, Set View, y ahí nosotros podemos ver, podemos determinar o sea, hasta dónde quiero ver, ¿no? Entonces ahí puedo ver todo y ya. Entonces volvió toda la normalidad, puedo ver todo y ya estoy tranquilo. Eso chicos, creo que eso es todo lo que les traía para hoy. Entonces, igual, bueno, quedo dispuesto para responder todas sus preguntas. Entonces, muchas gracias chicos por estar aquí presentes, por la atención brindada y espero que les haya sido de utilidad este taller, que hayan aprendido mucho, que siempre ese es el objetivo. Y bueno, gracias a las personas a las personas bueno, que estuvieron a cargo de la organización de este evento. Me voy a permitir presentarles el último, el último slide, que bueno, es agradecimiento para todos ustedes de parte de todo el equipo de Allen Biotech C. Y bueno, estamos siempre dispuestos y disponibles para hacer colaboraciones y para que toda la comunidad ya IGEM y toda IGEM en general crezca. Gracias chicos por su atención y estoy a las órdenes para las preguntas que puedan hacer. Muchísimas gracias, Génesis y Mateo, por haber colaborado con nosotros, trayendo a la comunidad estudiantil un tema tan importante como lo es el docking molecular. Les haremos entrega de estos reconocimientos por parte del grupo IGEM Querétaro. Mi compañero me va a ayudar a proyectarlos. Y de igual forma agradecemos su tiempo y a los asistentes les recordamos que se enviará un correo con la grabación de la sesión y una encuesta a la que les pedimos la contesten por favor y sigan participando en las siguientes pláticas de la Symbia Week. Muchas gracias de nuevo por su tiempo.